Sí, Señor. Te adoramos, Padre, te adoramos por todo lo que haces en nosotros, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Te adoramos porque sabemos que en ti podemos confiar, Señor, porque tú eres todo lo que tenemos, pero también eres todo lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de seguir buscando de tu palabra, de tu presencia, de seguir buscando en cada día, Señor, la palabra que nos llena de vida, la palabra que nos llena de esperanza, la palabra que nos dice que tú siempre estás en control de todo, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Y amén. Muy bien, pues hoy tenemos un servicio, bueno, yo siempre digo especial porque para mí siempre es especial. Pero les quiero comentar que precisamente en este mes, sí, un poquito. Perdón, es que estamos aquí con algunos problemas técnicos pero les quiero comentar precisamente que en este mes estamos viviendo muchas cosas que, por supuesto, sabemos, confiamos y creemos que vienen de parte del Señor. Por ejemplo, hace 2 semanas estábamos celebrando un año de estar en este lugar. El 2 de octubre del 2022 iniciamos con el primer servicio aquí y cumplimos un año. La semana pasada les platiqué acerca de mi testimonio personal porque sentí que era importante el Señor me puso en mi corazón que lo compartiera para que muchas personas pudieran también entender cómo habla Dios, cómo nos busca Dios para poder estar en su presencia. Y precisamente una de las cosas que el Señor nos había prometido para estos tiempos, el Señor nos hablaba de un año y apenas cumplido el año, el Señor nos ha dado ya un lugar fijo. En un par de semanas, primero Dios, estaremos haciendo nuestro primer servicio en nuestro local propio que será nuestra iglesia. Bueno, rentado, pero el lugar que el Señor escogió y Él nos dio, porque créanme que ni siquiera lo buscamos nosotros. Ese local llegó a nosotros de una manera increíble, porque así trabaja nuestro Dios. Así es como Él hace las cosas, de forma increíble. De tal manera que nosotros entendamos que es Él quien está haciendo las cosas. Y en estos días también, no solamente nosotros, todo el mundo ha estado viviendo una situación para muchos de terror, para muchos desgraciadamente de indiferencia, respecto a lo que sucede en Israel, a la guerra que se ha desatado en estos días y que muchos lo ven como una guerra más, como un suceso más, como pasan miles de cosas en el mundo todos los días. Sin embargo, tú y yo sabemos que todo en este mundo tiene una connotación espiritual. Y si tú has leído el Apocalipsis, te puedes dar cuenta que muchas de las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. Y lo que está sucediendo allí es reflejo y cumplimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. De manera que no es que no nos deba sorprender, sino que deberíamos en un momento dado estar nosotros preparándonos para los acontecimientos finales, porque ese día, créeme que está cerca. El Señor viene pronto. ¿Y cómo nos va a encontrar? Pues nos va a encontrar como cada quien se permita ser encontrado. Si tú has leído la Biblia, y espero que así sea, también sabrás que en un tiempo hubo un diluvio, y en ese diluvio el Señor buscó a Moisés para construir un arca, y cuando le preguntaban a Moisés, ¿por qué estás haciendo esto? Porque viene un diluvio. Todos se reían de él. Perdón, no es Moisés, es Noé.
Perdón, discúlpame, no es Moisés, rectifico, es Noé. Noé estaba dedicado a la construcción del arca tal y como el Señor se lo había pedido. Y la gente se burlaba de él porque decían, este tipo está loco, ¿cuál diluvio si ni siquiera llueve? Sin embargo, él no dejó de hacer lo que tenía que hacer porque Dios se lo había ordenado. La historia la conocemos, terminó de construir el arca, metió una pareja de cada ser vivo en ellas, tal y como Dios se lo indicó, pero lo terrible de todo esto es que únicamente 8 personas entraron a esa arca. ¿Quiénes? Noé, sus 3 hijos y sus esposas. ¿Por qué? Porque toda la gente no creyó lo que estaba por suceder. Y esto, cuando todos suben al arca, la palabra nos dice claramente que fue Dios quien cerró la puerta del arca. ¿Para qué? Para que nadie más entrara. Cuando comenzó el diluvio, todo el mundo quería entrar y ya no pudieron hacerlo. Qué triste es pensar que en los últimos tiempos va a suceder algo similar. Estamos constantemente advirtiendo a la gente de que son los últimos tiempos, de que se arrepientan, de que busquen al Señor, de que cambien su manera de pensar, de que permitan que Jesús entre en sus vidas para que les rescate. Y la gente se ríe, la gente se burla, la gente ignora y la gente dice, eso no va a suceder. Qué terrible será el día que venga el Señor y muchos de los que estamos aquí hoy quizás no podamos entrar a la gloria y a la presencia con Él porque no hicimos caso de las advertencias, de las señales y lo más importante, no le aceptamos y no le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y en estos días el Señor me ha puesto a leer una parte del Evangelio que seguramente tú conoces muy bien. Es Mateo 13, el capítulo 13. No lo vamos a leer completo porque son muchos versículos, pero sí vamos a ver de qué se trata esto. Y fíjate bien, Mateo 13, 1. Si ya lo tienes, ok. Mateo 13, 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Yo me imagino a Jesús, como dice aquí, saliendo de su casa, quizás se fue a la playa a orar, a meditar, a hablar con el Padre, y mucha gente, por supuesto, le conocía. Entonces empezó a llegar mucha gente de muchos lugares. Y cuando él vio que había mucha gente ya en la playa, dice la palabra que él fue a la barca, entró en la barca y se sentó en ella. ¿A qué se sentó el Señor? Bueno, pues a lo que él sabía hacer y él venía a hacer, a hablarles acerca del reino de Dios. Lo terrible de todo esto es que mucha gente de la que estaba allí estaba simplemente, como decía el Señor, lo buscaban porque sabían que con él comían, lo buscaban porque sabían que él hablaba palabras muy certeras, lo buscaban muchos quizás creyendo que efectivamente es el Hijo de Dios o era el Hijo de Dios. Pero muchos de ellos simplemente iban por ir. Así como hoy en día mucha gente viene a las iglesias, viene a las congregaciones simplemente porque es domingo y porque pues hay que ir a la iglesia. Y en el versículo 3 dice que Jesús les habló muchas cosas por parábolas. Y en este capítulo 13 vamos a encontrar muchas parábolas de las que habló Jesús,
Pero hay tres en lo principalmente que vamos a tocar el día de hoy. La primera, y es la parábola del sembrador. Dice que el Señor comenzó a hablar en parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. La pregunta principal en este momento es, ¿tú y yo tenemos oídos para oír? Porque no estamos hablando de estos oídos físicos, estamos hablando de los oídos espirituales. ¿Estamos tú y yo preparados para oír lo que acabamos de escuchar de parte del Señor? ¿Entendemos realmente lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? Más adelante el Señor explica la parábola, pero algo importante aquí es que nos dice la palabra que se le acercaron sus discípulos y le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? Él contestó, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué el Señor hace una diferencia aquí entre sus discípulos y las demás personas? La semana pasada que yo te platicaba mi testimonio, te hablé acerca de cómo el Señor, con una palabra que usó en todo lo que hablé y que decía proyecto, yo entendí de qué se trataba lo que Él me estaba queriendo decir. Porque el Señor me habló en mi idioma, en el idioma que yo entendía, el idioma que podía yo captar, y así nos habla a todos. A cada uno de nosotros nos habla de una manera específica para que podamos entender que Él tiene un plan para nosotros y Él quiere cosas buenas para nosotros. Pero dice aquí que a sus discípulos les dijo, a ustedes les es dado entender el reino de los cielos. Y es aquí donde vamos a comenzar, porque tenemos que hacer una diferencia clara entre lo que es un creyente o un simpatizante o un seguidor y lo que es un discípulo. ¿A quién le estaba diciendo Jesús que les es dado entender los misterios del reino de los cielos? A los discípulos. Muchas veces la gente se acerca a nosotros y nos platica acerca de sus problemas y nos dice, es que yo quisiera que Dios me escuchara. Yo les digo, Dios te escucha. Quien no está escuchando la respuesta de Dios, eres tú. ¿Y por qué no la estás escuchando? Bueno, pues porque aquí nos está diciendo el Señor, a muchos les habla, pero de esos muchos, pocos entienden. Pocos pueden entender la profundidad de la palabra que se les habla. ¿Por qué? Porque sus oídos espirituales no han sido completamente abiertos. ¿Y cuál es la diferencia entre un discípulo y entre un creyente? Bueno, pues un discípulo es alguien que está convencido de que quiere seguir, imitar y hacer lo que hace su maestro. Que está dispuesto a entregar su vida, sus cosas, su trabajo, todo lo que tiene
para poder hacer lo que hace el maestro. Alguien que desde el principio cree, y por cuanto cree puede tener fe, y por cuanto tiene fe se bautiza. Porque en todas estas cosas es donde se ve o se puede mostrar realmente quiénes están dispuestos a pagar el precio, por así decirlo. Y no es que la salvación tenga un precio, sino que hay cosas que es necesario hacer para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. ¿Y un creyente quién es? Pues un creyente es alguien que escucha, que pues, como la palabra lo dice, cree, pero la palabra de Dios nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben que Jesús es la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Lo creen. Por eso es que tiemblan ante su presencia. Pero ¿sabes qué? Hay una diferencia con los discípulos. Los discípulos obedecen. Los discípulos oran. Los discípulos buscan constantemente la presencia de Dios. Y los que son simplemente creyentes o simpatizantes, pues se conforman con lo poquito que pueden recibir un día a la semana, si es que se presentan ese día a la semana en la iglesia. Porque a veces también es muy fácil anteponer muchas cosas porque pues simplemente estamos ocupados y no tenemos tiempo de perderlo en ir a escuchar la palabra de Dios. Esa es una diferencia importante. Y por eso el Señor les dice, a ustedes les es dado conocer los misterios. A ellos no. Porque mientras no cambien su manera de pensar, mientras no cambien su manera de buscar de Dios, no van a poder entender lo que les estoy hablando. Y más adelante Jesús les explica la parábola del sembrador. Y les dice que que la semilla que cae en el camino y que se comen los pájaros representa a aquellos que un día vienen, escuchan, pero ¿sabes qué? Solamente se queda ahí por encima la palabra. La palabra no entra a sus corazones, no entra a sus vidas, no entra a sus mentes. Y llegan los pájaros y se la comen. Esos pájaros representan al enemigo. Tú llegas a una congregación, te sientes muy a gusto, encuentras algo que no habías conocido antes, pero ¿qué crees? Como todo fue emoción y se quedó en emoción, llega el enemigo y se roba esa semilla. ¿Para qué? Para que no crezca, para que no dé fruto, para que no germine. Enseguida nos habla de una semilla que cae entre pedregales. Y nos dice que esa semilla comienza a germinar, pero que tiene una raíz muy pequeña, muy débil. Y dice entonces que brota pronto, pero cuando sale el sol, la quema. Esto representa a aquellas personas que reciben la palabra, pero que no la profundizan. La palabra empieza a germinar y a dar fruto, empieza a crecer en ellos, pero llega un momento en que su misma incredulidad, su misma inconsistencia, hace que esa palabra en los primeros problemas, en los primeros ataques, en las primeras confrontaciones, cuando el enemigo ataca a esa persona, porque el enemigo no se queda en paz. Cuando tú recibes la palabra y entra en tu corazón, el enemigo trata de robarse esa semilla y trata de que no produzca fruto, de que no crezca. Y empiezan, para muchos, por no decir para todos, una serie de situaciones que antes no sucedían. Y a las primeras de cambios, dices tú, no, creo que estaba mejor antes. Y dejas a un lado la palabra y regresas a tu vida anterior. Eso es que la semilla empezó a brotar, pero tenía una raíz muy por encima, muy poco profunda y se secó. Después nos habla de otra semilla que cae entre espinos y dice que
crece, pero los espinos también crecen y la ahogan. Esto, dice el Señor, se refiere a aquellos que, metidos en sus afanes, permiten que esos afanes ahoguen la palabra de Dios. Y esto es muy común entre nosotros porque es muy fácil que por cuestión del trabajo, de la familia, de las responsabilidades, de la escuela, de cualquier ocupación humana, tú dejes de buscar de Dios. Porque hay un dicho por ahí, no sé quién lo inventó, pero así dice, que primero está comer que ser cristiano. Y la gente se lo ha creído a pie juntillas. Primero aseguran lo material, primero aseguran su casa, su comida, sus gastos, y después, si queda tiempo, después, si no estamos cansados, después, si no estamos ocupados en otra cosa, entonces quizás podamos dedicar un poco de tiempo a buscar del Señor. Pero ¿sabes qué pasa con esa semilla? Se ahoga. Los afanes la ahogan. Los afanes se encargan de que esa semilla tampoco fructifique. Hay una parte, y es la última de la que habla el Señor, que cae, dice, en buena tierra. Y esa semilla crece, se convierte en una planta que da fruto, y dice que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, en esas personas que representan la buena tierra es donde el poder de Dios se manifiesta de una manera increíble. Pero ¿qué tuvo que haber? Una buena tierra. ¿Y qué es una buena tierra? Un corazón preparado y dispuesto y humillado para recibir al Señor y reconocerle como tal y aceptar esa semilla que viene a nosotros y meterla en nuestro corazón y permitir que esa semilla crezca y dé fruto. Hay algo aquí muy interesante que habla el Señor, y cuando les está explicando a los discípulos por qué les habla en parábolas, dice, es que ellos viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque sus corazones están engrosados. Yo no soy médico, no puedo hablar así de cuestiones médicas acerca de un corazón engrosado, pero me vino la imagen a mí, me vino la idea de un coco. No sé si tú alguna vez has comido lo que le llaman la manzanita del coco. En los cocos tiernos, tú los partes y dentro es una bolita como un coquito que le llaman manzanita. Pero para llegar a esa, tienes que quitar mucha cáscara. Y la cáscara del coco es muy gruesa, tú lo sabes, es fibrosa. Y si tú la quieres arrancar con las manos, cuesta mucho trabajo. Eso me imaginé yo como un corazón engrosado. El corazón, vamos a decir que es el coquito, la manzanita. Y está rodeado de muchas capas, de unas capas duras, de capas fibrosas, de capas difíciles de retirar y de una cáscara difícil de romper. Por eso dice el Señor, ellos oyen, pero no escuchan. Ellos ven con sus ojos, pero en verdad no están viendo nada, no pueden ver nada. Por eso es necesario que yo les hable en parábolas para ver si ellos entienden. ¿Y qué son las parábolas? Que el Señor te habla de una manera que tú puedes entender. Cuando tú aceptas eso, entonces puedes comenzar a entender la palabra de Dios. Porque un creyente, como te dije,
escucha la palabra, escucha las promesas. A todo mundo nos gustan las promesas. Y cuando Dios promete que nos va a prosperar, que nos va a sanar, que nos va a llenar de bendiciones, todos queremos eso. No he conocido a nadie que diga yo no quiero eso. Pero el creyente se queda en eso, esperando a que las promesas se cumplan en su vida. Y el discípulo dedica su vida y busca y pide más vida para ver cumplidas las promesas de la palabra en él. ¿Cuándo? A veces uno no puede saberlo. A veces uno recibe una promesa o recibe una palabra y tienes que esperar mucho tiempo para poder verla cumplida. Pero cuando tú estás dispuesto a dar el paso de ser creyente a ser discípulo, la promesa se cumple sí o sí. Porque Dios no es hombre para cambiar de opinión, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él prometió, Él va a cumplir. Pero el discípulo camina junto al maestro, aprende paciencia y espera el cumplimiento de esa promesa en su vida, actuando, no pasivo como la mayoría, no sentado calentando una silla, no viniendo solamente una hora el domingo, sino buscando constantemente la presencia del Señor y buscando constantemente crecer en sabiduría y en conocimiento de la palabra. Esa es la diferencia de un creyente contra un discípulo. Más adelante, Jesús en el versículo 16 les dice: pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Antes del nacimiento de Jesús y antes de su ministerio, muchos profetas profetizaron, valga la redundancia, la venida del Mesías. Ellos sabían que el Mesías había de llegar. Sabían dónde iban a ser, cuándo iban a ser, cómo serían sus padres, cómo sería su niñez, cómo sería su ministerio, su muerte y finalmente su resurrección. Todo eso lo sabían, porque a ellos les había sido revelado por el Señor y ellos vivieron sus vidas y durmieron esperando ese momento que no lo vieron, no pudieron vivirlo. Por eso Jesús les dice a los discípulos: ustedes tienen la fortuna o tienen la bendición de haber visto lo que ellos no vieron. Ustedes están viéndome a mí que soy el Mesías, están oyéndome a mí que soy la palabra del Padre, hecha carne, la palabra viva. Ellos estaban teniendo la oportunidad que no tuvieron todos los profetas y todos los que hablaron acerca de la venida del Mesías. Tú y yo tenemos hoy esa misma oportunidad, tenemos esa misma ventaja, tenemos algo que nos hace diferentes. Somos bienaventurados porque nosotros podemos ver lo que ellos no vieron. Nosotros podemos conocer lo que ellos no conocieron. Quizás no nos tocó vivir en ese tiempo, pero tenemos la Escritura que nos habla y nos confirma de quién fue Jesús, qué vino a hacer, cómo lo hizo, qué habló, qué enseñó. Conocemos todo acerca de Jesús. Algo que ellos no tuvieron la oportunidad de ver y que durmieron esperando en eso. Durmieron en esa esperanza sin poder conocer al Mesías. A veces el tener las cosas nos hace menospreciarlas, no darles el valor. Yo te hablaba al principio acerca de todo lo que está sucediendo en el mundo.
Y es triste ver cómo la gente camina con una indiferencia total respecto a esto, como si nada fuera a suceder. El Señor nos está dando el tiempo y la oportunidad de buscarle y aún así no lo hacemos. Aún así nos negamos a aceptar las cosas como Él pide que se hagan. Porque eso también es una diferencia de los discípulos contra los creyentes. El creyente sabe o entiende que va a haber una serie de bendiciones, pero no quiere hacer lo que le pide el Señor que haga. No está dispuesto a renunciar a nada de lo que tiene en este momento. No está dispuesto a cambiar su vida, pero sí quiere las bendiciones para ella. Entonces, cuando tú les hablas a las personas acerca del Señor y te mandan a loco, uno a veces quisiera poder meterse en sus corazones, pero eso no es posible. La salvación y el conocimiento de Dios es algo personal. Es una experiencia personal. Yo no puedo vivirla por ti y tú no puedes vivir mi propia experiencia. Pero el Señor te está dando la oportunidad de que le conozcas. En este capítulo 13 de Mateo, Jesús habla de otras parábolas, pero les dije que solamente íbamos a mencionar 3. Hay otra parábola en el versículo 44 y que está titulado como el tesoro escondido. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si tú lees la parábola, tú te preguntarás, ¿para qué compra el campo este hombre? Si el tesoro ya lo había encontrado. Dice que lo esconde y que va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Cuando tú y yo escuchamos por primera vez la palabra, nos damos cuenta que en ella hay un tesoro increíble. Hay un tesoro grandísimo escondido en ella. Pero muchas veces hacemos lo que estaba diciéndoles hace unos minutos. Tomamos el tesoro y nos lo llevamos. Y nos conformamos con eso. Sin embargo, aquí nos habla de que este hombre se pone gozoso, esconde el tesoro y luego va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Por qué lo hace este hombre? Porque él entiende que no solamente ese tesoro ha sido encontrado, sino que todo el campo vale la pena ser adquirido. Y para adquirirlo es necesario vender todo lo que tienes. ¿Y a qué se refiere vender todo lo que tienes? Se refiere a renunciar a todas las cosas que han venido controlando tu vida desde siempre. A todas las cosas que para ti son importantes, al afán de conseguir dinero, al querer asegurar tu futuro, al querer trabajar horas extras o tener 2 o 3 trabajos porque es necesario ganar más dinero, a ocupar tu tiempo en cosas que no traen ningún beneficio. Hay gente que se la piensa para venir incluso esa hora el domingo a escuchar la palabra de Dios, pero se pasa todo el domingo viendo películas. Y eso para ellos no es perder el tiempo. Pero buscar de Dios sí es perder tiempo. Este hombre entendió que había encontrado un gran tesoro,
pero que si compraba el campo, podía tener no solamente ese tesoro, sino todo lo demás. Y esto es precisamente, dice, por eso dice el Señor, es el reino de los cielos es semejante a esto, a un tesoro escondido. Cuando tú has entendido que has encontrado ese tesoro, puedes entender que vale la pena dejar todo por ir tras ese tesoro y por ir tras ese campo. Porque el tesoro es la palabra, pero el campo es Jesucristo. No te puedes quedar únicamente con lo que dice, con lo que está escrito aquí. Tienes que buscar el campo donde está sembrado esta palabra. Y ese campo se llama Jesucristo. ¿Por qué tienes que dejar todo para seguirlo? Porque es la única manera de que puedas llegar a ser un discípulo. Jesús decía, aquel que no está dispuesto a dejar a su padre y a su madre y a su familia por mí, no puede ser mi discípulo. Y no se refiere a abandonar a tu familia. Se refiere a que si tu familia es el valor más grande que tú tienes, Él tiene que estar por encima de ese valor, por encima de ese aprecio. Dios no puede ser número 2. Dios, Jesucristo, siempre debe ser número 1. Porque si tú pones a Jesús por sobre todo, Él se va a encargar de que todo en tu vida se alinee y todo esté bien. Y no únicamente en la cuestión emocional, social, familiar, en económico, sino en todas las áreas de tu vida. Si tú quieres que realmente Jesús cambie tu vida, tienes que renunciar y dejar todo para seguirlo a Él. Él no es un amo cruel, Él es un amo que recompensa. Y si tú lo sigues, todo lo demás que tú necesitas te va a ser añadido. Así dice la palabra. Enseguida está una parábola que dice que es la perla de gran precio en el 45, en el versículo 45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjate bien lo que dice aquí. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y que al haber encontrado una de gran valor, vende todo para comprar esa perla. No sé si te has puesto a pensar cómo Dios, por buscarte a ti, por encontrarte a ti, por salvarte a ti, dio lo más grande que tenía. Dio a su Hijo unigénito para rescatarte y para comprarte a ti y a mí a un precio altísimo. Aquí habla de una perla de gran valor. Tú eres esa perla de gran valor que Dios busca y que Dios pagó un precio increíblemente alto, un precio que ni tú ni yo estaríamos dispuestos a pagar por nada. Pero Él sí lo hizo. Él dio a su único Hijo para que tú pudieras ser rescatado. Y no lo dio por las personas buenas, lo dio por todos los que estábamos extraviados, por todos los que estábamos destituidos de la gloria de Dios, por todos los que no teníamos ninguna posibilidad de accesar a la presencia de Dios, mucho menos al momento de dormir o de partir,
llegar a su presencia. Tú y yo no podíamos hacerlo. Pero por cuanto tú eres una perla de gran valor, Dios dio la vida de su Hijo por ti. Y nosotros escatimamos tiempo, escatimamos trabajo, escatimamos lo que hacemos porque se nos parece mucho. Un domingo es para descansar. Un domingo es para estar con la familia. Pero nunca pensamos que es un tiempo que podemos dedicar al Padre. No para pagar nada, porque nosotros no podemos pagar nada de lo que Él hace por nosotros, pero sí para conocerle más, poder entenderle mejor y dejar de ser simples creyentes y convertirnos en discípulos, en seguidores de corazón, en adoradores en espíritu y en verdad, porque dice que esos son los adoradores que Él busca, los que le adoran en espíritu y en verdad. Él no quiere que vengas a estar sentado aquí simplemente. A Él no le interesa que vayas el domingo 1 hora a tu iglesia. A Él no le interesa que de vez en cuando se te ocurra abrir su palabra y leerla. Él quiere que le adores en espíritu y en verdad. Él quiere que le sigas como discípulo, que sigas sus pasos y que tu anhelo sea parecerte a Él, ser como Él, vivir como Él, hablar como Él, mirarte como Él. Recuerda que a Pedro le decían, tú eres uno de sus discípulos porque hablas igual que Él. Llegar a hablar como Él, esa es la aspiración de un verdadero discípulo. Porque nosotros, en la medida que nos vamos pareciendo a Él, es en la misma medida que vamos creciendo y que vamos madurando y que las promesas se van cumpliendo en nuestras vidas. A veces pensamos que vamos a hacer las cosas cuando Dios nos bendiga, cuando Dios nos dé los recursos, cuando Dios haga tal o cual cosa, pero en verdad nosotros tenemos que hacerlos antes de o a pesar de. Hay mucha gente que en cuanto le empieza a ir mal, abandona totalmente. Y dice, yo ya no quiero saber de esto. Hay mucha gente que tiene pruebas a veces difíciles. Bueno, no hay pruebas fáciles, si no, pues no serían pruebas, ¿verdad? Que está en una prueba y reniega y abandona. Porque dicen, esto es demasiado para mí. Y sí, la prueba generalmente es demasiado para uno. Si tú la quieres pasar o superar o la quieres cumplir por tus fuerzas, no vas a poder, mi hermano. Y además vas a sufrir muchísimo en esa prueba. Por eso es que en la prueba es donde nosotros aprendemos a depender de Dios realmente. De esa dependencia que nos va a dar la libertad. De esa dependencia que nos va a hacer entender que tenemos un Dios poderoso, amoroso, cuidadoso, que siempre cumple su palabra, que nunca nos va a dejar solos, que siempre nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos, porque así es Él, así es su naturaleza. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Y qué triste es cuando tú te das cuenta que quieres confiar en Él, que quieres creer, pero tu comportamiento, tu vida, tus acciones, tus actitudes dicen
todo lo contrario. Quieres una familia restituida, pero no quieres hacer nada. Quieres que tu esposa te ame, pero tú no quieres hacer nada para ella. La mujer quiere que su marido vuelva a ser el mismo de antes, pero tampoco quiere hacer nada. Quieren que como si fuese una varita mágica, Dios diga, arréglese ese matrimonio. Y Dios lo puede hacer, por supuesto que puede. Pero no lo va a hacer porque necesita, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Él necesita que tú le entregues tu corazón, tu vida, todo lo que tienes. Él no necesita tu dinero. Él te quiere a ti. Y cuando Él nos habla, dice también en otra parábola que el reino de los cielos es como un padre que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay cosas que jamás van a cambiar. ¿Por qué? Porque así está escrito que deben ser. Él saca cosas que para ti, para mí, podemos pensar que son viejas. Pero la palabra de Dios nunca pasa de tiempo. Lo que es bueno hace 5,000 años sigue siendo bueno hoy. Y lo que es malo sigue siendo malo. Que la modernidad y la sociedad sea permisiva y haya incluso ya leyes que permitan hacer cosas que son malas y verlas como buenas, eso es diferente. Pero eso no significa que la palabra de Dios deba cambiar. Y si tú preguntas por qué Dios pide todo esto, mi hermano, es Dios. Él es Dios. Él puede pedir lo que quiera. Por eso es el creador de todo, incluyéndote a ti y a mí. Por eso Él puso las leyes, porque es su creación, es su obra, no la tuya ni la mía. Él tiene todo el derecho porque Él es soberano. Él no depende de nadie. Ni siquiera depende de que tú y yo estemos de acuerdo con lo que dice. Pero si queremos estar bien, tenemos que hacer las cosas como Él dice que se tienen que hacer. No como tú y yo queremos hacerlas. No como a ti y a mí nos parece bueno o mejor. Y fíjense bien, voy a terminar con el versículo 53 al 58. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando Él habló todas estas cosas de las parábolas, cuando Él quiso mostrarle a la gente de una manera sencilla cómo comparar o cómo ver o cómo sentir o cómo conocer el reino de Dios, muchos les pasó, como dicen, les entró por un oído y les salió por otro. Pero en la sinagoga dice que muchos se maravillaban. Así como tú y yo, muchas veces nos maravillamos de ver lo que podemos encontrar en la palabra. Pero enseguida dijeron, a ver, espérate. ¿Quién es este? ¿Qué no es Jesús? ¿No es el hijo de José, el carpintero? ¿Qué no sus hermanos son Jacobo, Simón, José, Judas? Y sus hermanas aquí están con nosotros en la sinagoga. Su madre es María, o sea, sabían perfectamente
quién era Jesús. Pero les parecía que no era alguien que pudiera o debiera hablar de esa manera. Así también nosotros muchas veces menospreciamos no únicamente la palabra, sino la obra de Jesús. Y decimos, ¿por qué tengo que hacer esto? Nomás porque dice aquí. ¿Por qué tengo que comportarme de esta manera si yo no quiero hacerlo? No le honramos. Y Jesús contesta, no hay profeta sin honra, salvo en su propia tierra y en su casa. Es decir, es más fácil que te reconozcan en otro lado que en tu propia casa y en tu propia tierra, porque te conocen. A Jesús le pasó lo mismo. Y cuando nosotros muchas veces nos preguntamos por qué la gente no responde, aquí está la respuesta. Si a Jesús no le respondieron, si a Jesús lo ignoraron y le siguen ignorando muchos, si mucha gente prefiere seguir viviendo como vive antes de hacer caso a Jesús, si mucha gente prefiere seguir creyendo lo que cree antes de creer en la verdad, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Pero ¿sabes qué? Nosotros un día decidimos ser discípulos. Sabíamos que no iba a ser fácil. Sabíamos que íbamos a tener muchísima oposición, muchísimos obstáculos y problemas. Lo sabíamos, porque quien diga que lo ignoraba, miente. Porque todo el que decide seguir a Jesús necesariamente es atacado. Pero decidimos hacerlo. Quizás no somos los mejores discípulos o alumnos, pero sí estamos comprometidos con la obra y la palabra del Señor, con la verdad y la justicia de Dios. Nosotros no sabemos en qué va a terminar todo esto. Estamos a punto de comenzar una nueva etapa en un nuevo lugar, más grande, donde vamos a poder recibir mucha gente. Sabemos que habrá oposición. Sabemos que habrá gente que no crea en la obra. Pero también sabemos que si Dios nos puso allí, allí va a hacer crecer su obra. Y la semilla que sea lanzada en ese lugar será semilla que caiga en buena tierra, para que dé fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Pero dará fruto de justicia, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros no hacemos nada por nuestra propia cuenta. Siempre nos hemos regido por la palabra del Señor y por lo que Él nos dice. Nunca hemos tomado una decisión por nuestra cuenta. Y por cuanto así lo hacemos, confiamos en que Dios nos va a respaldar y en que esa obra va a crecer. Y va a crecer de una manera que algún día alguien dirá, quizás como dijeron de Jesús, ¿qué no son estos Oscar y Eli? Los que estaban en la iglesia, los que sus hijas vienen a veces y los que conocemos de siempre. No, ¿de dónde sale tanto? ¿De dónde sale tanta palabra o de dónde sale tanto poder? Solamente del Señor. Él es nuestro sustentador, Él es quien nos respalda, Él es quien nos da y Él es quien nos dice, aquí te voy a plantar y aquí vas a dar fruto. Porque no queremos que suceda lo que dice la última frase del versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios quiere hacer milagros. Él está abierto a hacer milagros. Quien lo frena es tu incredulidad. Porque cuántas veces, y de eso hemos sido testigos y hemos sido nosotros usados por el Señor, y el Señor ha obsequiado sanidad de manera milagrosa, pero la gente ni así
cree, porque tienen su corazón engrosado. No permitas que tu corazón se engrose. Ábrelo, dáselo, ofréceselo al Señor y Él va a hacer en tu vida lo que tú jamás imaginaste que podías hacer y vas a llegar a lugares donde jamás pensaste que ibas a llegar. Solamente te digo, para terminar, confía en el Señor y Él hará. Amén y amén.